Buenas tardes chicos, espero que estemos muy bien. Damos inicio a nuestra sesión. Hola, hola, buena tarde, ¿cómo estamos? Buena tarde chicos, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Hola, hola. Pues chicos, ¿qué les digo? Que evidentemente a veces los cuatrimestres son muy veloces y a veces, este, pues se nos hace como el tiempo lentito. Pero siento que esta vez se está yendo un tanto rápido porque ya vamos a nuestra primera evaluación, muchachos. Ya la próxima semana ya son las evaluaciones del primer parcial, entonces un punto importante es que podamos nosotros checar justamente nuestros tiempos y que confirmemos estos detalles importantes. ¿Sale, vale? ¿Por qué? Porque acorde al calendario de nuestras evaluaciones, el examen sucedió justo lo que les decía en cuanto a los tiempos. El examen es el miércoles 9 de febrero. Entonces, no se puede entregar el proyecto el mismo día del examen. Hay que entregarlo antes. Y entonces, pues dadas los tiempos de nuestra clase y demás, pues entregaría mañana. Díganme, ¿ya lo tienen? No, Miss, todavía nos falta. Evidentemente Y aún todavía no les nos falta. sube la portada, Miss. Ahorita les subo la portada. Pero dadas esas circunstancias, entonces se va a subir el proyecto pero es puente. Chispas, pues ni modo, chicos. El lunes, ¿ok? Aunque sea festivo, lo siento, corazones, pero el lunes se sube el proyecto. ¿Sale, vale? Para que no, digo, no le quitamos completamente el día, solo lo recorremos 2 días por aquello de que el examen es el miércoles, pero pues sí, y ahorita justo les subo la portada y también ya tienen, desde ayer, si no me equivoco, que se habilitó la información para que puedan colocarles los QR a sus trabajos, ¿ok? Es bien sencillísimo. Entran a la página, le colocan el link de la información y en automático al ladito les aparece el QR. Luego que colocan el link, les aparece el QR y hasta les da diferentes formatitos de cómo ustedes pueden presentar su QR. Me pareció esa la más sencilla. Hay otras que te pide un poquito de más cositas, de dale clic, ¿no? Para que, a ver qué te sale y cosas. Pero esa fue la más sencillísima y para que la usen. Ahora, si van a ocupar de formatito, procuren homólogas. ¿A qué me refiero? Que sea un solo formatito de todos los QRs que ocupen, un solo formatito para todo su documento. ¿Ok? Que no estén ahí variando. ¿De acuerdísimo? Y pues, siendo así, vamos a poner manos a la obra, chicos. Así que hoy nos van a compartir tema. Somos todos oídos y atención y también actitud para las actividades que nos coloquen. Así que adelante, equipo.
Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 2. Mi equipo está conformado por Stephanie, Fer, Zaira y yo, María Fernanda. Pues vamos a empezar con una actividad que es sobre unas preguntas y ahorita Steph las va a proyectar. ¿Alguien quiere pasar o lo elegimos? Yo quiero pasar. Sí. ¿Cuál es el río más caudaloso del mundo? ¿Puedo ayudar? Sí. ¿Es el Amazonas? Sí. ¿Alguien más? ¿Nos puedes ayudar, Janet, por favor? Sí. ¿En qué año fue el descubrimiento de América? ¿Puedo decir yo? ¿Me puedo ayudar? Sí. En 1492. ¿Y alguien más? Misael, ¿nos puedes ayudar? ¿En qué país se encuentra Machu Picchu? Le ayudo. Es el Perú. Bueno, pues esta fue nuestra primera actividad y ya ahorita les presento nuestra exposición. Gracias por los que participaron. Nuestro tema se llama Desarrollo e Innovación en la Tecnología Multimedia aplicada a los procesos educativos. Bueno, aquí principalmente vamos a hablar sobre las nuevas tecnologías que se pueden utilizar para codificar las realidades de diferentes maneras. Es importante identificar algunas ventajas que se tienen con las tecnologías multimedias, ya que van a facilitar la participación activa del alumno
relacionándolo con la interactividad que se puede proporcionar en cada programa. También motivan y facilitan el trabajo colaborativo y optimizan al alumnado. Computadora, bueno, estas eran máquinas que se ocupaban en unas habitaciones enteras en donde por medio de datos, eran como tarjetas perforadas y eran procesados por válvulas y ya después de eso los transitores fueron reemplazados por las válvulas. Bueno, y anteriormente, pues antes abarcaban todo un cuarto las computadoras y como lo podemos ver aquí en la imagen, pues se daban los datos de forma como un ticket. ¿Han visto cómo salen los tickets? Así se daban y ahí salían los datos recordando que eran con códigos binarios. ¿Alguien nos podría decir qué es el código binario? Sí, el código binario solamente son las cifras o son códigos, como bien lo dice, a través de números que solamente son 0, 1, 0, 1, esos son los códigos binarios. Sí, gracias. Pasaron los años y entonces fue cuando se generalizó el microchip y de ahí nacieron las computadoras personales. Después, al mismo tiempo, pues se desarrolló lo que son los microprocesadores. Bueno, ese es un circuito que es integrado en la parte del CPU, no sé qué en parte, y ahí se clasifica como un componente electrónico. Y esto fue de forma simultánea y aparte también la mejora de interacción con la máquina fue mediante el interfaz gráfica. Esto fue entre los años 1984 y 1989. Ahí fue cuando aparecen los primeros juegos de realidad virtual en las computadoras portátiles. Yo creo que muchos jugamos algunos juegos en las computadoras, en las de antes. Yo creo que después, fue cuando se creó en 1983 la laptop y hoy en día pues tenemos estas computadoras y son pues más eficientes y de más calidad, ya que nos favorecen en las actividades de trabajo y de la escuela. Bueno, yo considero que este es un equipo personal que puede ser como transportado fácilmente, ya que pues no necesita estar conectado a un enchufe o algo así. O sea, sí, pero cuando se acaba la batería, pero sin en cambio las computadoras, pues tiene que estar el monitor, el CPU y todo eso. Y pues muchos de ellos, de estas laptops están diseñados para soportar un software y archivos para procesar un computador de escritorio.
Ahora, como segunda actividad, mis compañeras les van a pasar un link en el grupo de WhatsApp y bueno, pues lo vamos a abrir. Hay una parte donde es relación de columna, una parte donde es verdadero y falso y otra parte es para complementar. Profa, ¿le podría dar acceso a mi compañera Mariana, por favor? Claro, ya está listo, gracias. Gracias, profa. Ya que terminemos, le tomamos captura. Sí, por favor, porque esa la van a subir a la plataforma.
¿Ya terminaron? Sí, yo ya terminé. Igual, ya terminé. Bueno, entonces vamos a continuar con la exposición. El proyector de video. El proyector de video digital es un dispositivo encargado de recibir por medio de un puerto las señales de un video de la computadora para procesar la señal digital y también descodificarla para poder ser enviado por medio de la luz unos microespejos encargados de la proyección digital en alguna superficie clara. Este fotógrafo inventó el primer proyector mediante la proyección de imágenes fotográficas en blanco y negro o de grabados de color desde el disco de vidrio que giraban a cierta velocidad. Con la invención de la televisión en los años de 1940 y 1950, el proyector experimentó un cambio en la tecnología, en particular de tipo funcionamiento basado en CRT, que esta es una tecnología que permite visualizar imágenes mediante un haz de rayos catódicos constantemente dirigido contra una pantalla de vidrio cubierta de fósforo y también de plomo. Con la llegada del nuevo milenio y la fiebre social por seguir evolucionando digitalmente, en el año 2000 se realizó la primera proyección en público de cine digital con la tecnología de LP, desarrollando la compañía Texas Instruments, que esta tecnología de LP es encargada de los proyectores de las imágenes y es creada con espejos microscópicos dispuestos a una matriz sobre un chip semiconductor conocido como digital. Bueno, y por último tenemos a la pizarra, que desde antes de Cristo pues ya se utilizaba, pero al principio pues como todos sabemos pues los conocimientos se pasaban de forma oral, usando en algunos casos la retórica. ¿Alguien me puede decir qué es la retórica? Por favor. O elijo. Ok. Ana, ¿me podrías decir qué es la retórica? Sí, son como conjuntos de reglas o ¿Qué más? principios. ¿O qué entiendes tú por retórica? Puede ser como el lenguaje, sí, los principios o puede ser como un lenguaje escrito. Sí. Recuerden que antes pues no les podíamos decir nada a los profesores, como ahora que participamos o eso, nuestra retórica pues era aprenderlo de los profesores y llevarlo a la práctica, y después pues nosotros pues era como ensayo-error, y pues esa era nuestra retórica. Bueno, ya después de eso, pues en Grecia y en Roma se empiezan a usar las tablillas, como lo podemos ver aquí. Estas pues eran de los estudiantes, eran pequeñas e individuales. A partir de estas pues surge la pizarra como ya la hemos conocido. Anteriormente pues aquí escribían pues sumas o el abecedario, y aquí pues aprendían a leer y a escribir. Ya para 1800 y 1900 pues ya se genera la pizarra como la conocemos, pero era la de Gis. Jaime Spilans ve la tablilla y la pone por primera vez en una pared, y ahí él va escribiendo para que sus alumnos vayan comprendiendo mejor el aprendizaje. Y ya para 1991, pues ya tenemos aquí a pues a una pizarra más interactiva, ya es la blanca y ya se utilizaban pues plumones.
Para México, pues todavía se utilizaba pues el GIS. Y pues ya en 1998, pues ya se genera la pizarra electrónica. ¿Alguien tuvo de esas pizarras que se borraban y se escribían? Bueno, yo tuve una y pues podías escribir y borrar, traía como un plumoncito. Ya para el 2005, pues ya es más virtual, ya igual, pues ya se puede escribir ya por medio del mouse. Para el 2010, pues ya son touch, y pues ya en el 2013, pues ya se empiezan a utilizar para las clases en línea, y actualmente pues ya utilizamos una pizarra inteligente. Y bueno, pues esto sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, pues creo que no. Para que les quede un poquito más claro, les vamos a presentar un video. Hola amigos, bienvenidos a su canal. En este primer programa, en el cual hablaremos sobre lo bueno y lo malo del desarrollo tecnológico e innovación. Para comenzar este primer tema, definamos qué es el desarrollo tecnológico. Pues bien, es el uso sistemático del conocimiento y la investigación dirigidos hasta la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos, incluyendo el diseño, desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos. Como podemos ver, el desarrollo tecnológico busca nuestro bienestar, busca que la humanidad esté un tanto más cómoda, pero por supuesto que esta comodidad tiene un precio, la que es alejarnos de los más cercanos, alejarnos de una realidad, alejarnos de un mundo maravilloso que nos rodea. Si bien son muy pocos los beneficios que nos da el desarrollo tecnológico, pero como ya lo dijimos, el desarrollo nos aleja de la familia, nos aleja de una y más cosas, pero no solo de la familia y de amigos nos aleja, sino que nos aleja de lo más importante, que es nuestra cultura, de nuestros orígenes, que es lo más importante que tenemos en esta vida. Pues al conocer nuevas cosas, modos de pensar, comenzamos a avergonzarnos de nosotros mismos, y es eso lo más triste de todo, que nosotros mismos nos hacemos de menos. Es por eso que hay que saber utilizar bien este desarrollo, para que esto de hacernos de menos a nosotros mismos no vuelva a ocurrir. Veamos pues que el desarrollo trae una y más ventajas siempre y cuando la sepamos usar. Y les reitero, no olvidemos que somos más importantes que lo que el mismo desarrollo tecnológico nos pueda traer. Pero para eso hay que tener presentes las consecuencias que este mismo desarrollo nos trae. Bueno amigos, después de esta breve explicación sobre el desarrollo tecnológico, conoceremos la definición de innovación tecnológica. Es la innovación que se distingue por una mejora o novedad en características del desempeño de los productos o servicios, y su aplicabilidad en la práctica dependerá del grado de novedad, sea un factor importante en las ventas de una empresa o industria concerniente. Después de esta definición, podemos ver que la innovación no es un término fácil ni común, es al contrario, una palabra que saca lo mejor de nosotros. Esto claro para el bien vuestro. Esto de innovar
hace que nosotros como personas crezcamos de una manera tan grande, tanto como en un desempeño personal como laboral. Y sí, es en este ámbito que nos exige un doble o hasta un triple de esfuerzo. Esto en una empresa es fundamental, pues de esto depende que sus servicios que ofrece sean los mejores. Todo esto viéndolo desde el ámbito laboral requiere una constante práctica, la cual depende del grado de intensidad que cada uno de nosotros quiera poner para poder ser un ejemplo como compañero de trabajo a seguir y así poder darle a la empresa las ventas que la misma exige. Actualmente, México ocupa el lugar número 63 en cuanto a la adaptación de tecnología según el Foro Económico Mundial. Esto representa un avance de 13 lugares con respecto al año 2012. México ha sido uno de los pocos países que presentaron un avance en este rubro, pero a su vez se sigue rezagando en otros indicadores, tales como el precio por el acceso a la red móvil y el desarrollo de la infraestructura. Todos estos números nos dan una idea de hacia dónde se dirige nuestro país en cuestiones de tecnología. El gran problema de nuestro país en cuanto al rezago por los precios de telefonía móvil y los precios de acceso a la tecnología son en gran parte por el monopolio que existe y el cual aumenta los precios de acceso al Internet de una manera importante y que a comparación de otros países no estamos ni cerca de tener altas velocidades del acceso. En nuestros tiempos, más personas han tenido acceso a la tecnología, a nuevos dispositivos, a smartphones, computadoras y tabletas, pero la penetración a Internet sigue siendo baja dentro de nuestro país, siendo el precio por el acceso a la red de redes el mayor problema. Eso ha traído consigo un avance mínimo en cuanto a la economía. De acuerdo con datos del INEGI, el 40% de la población mexicana utiliza el Internet, el cual, en comparación con otros países como Estados Unidos, es un porcentaje muy bajo. Esto trae consigo el rezago del país en cuestión tecnológica, ya que a través de la red de redes podemos acceder a información muy importante, dar a conocer nuestro negocio, productos o servicios y estar en constante comunicación con otras personas. No acceder a Internet es un signo de falta de globalización en México. El gobierno mexicano está haciendo esfuerzos claros por llevar el Internet a mayor cantidad de personas. Actualmente, en el Distrito Federal, hoy Ciudad de Maestra, ¿le México, puede dar acceso a existen Fernanda, por más de favor? 900 lugares de acceso libre a Internet para que las personas que visiten estos lugares puedan estar en constante comunicación y pendientes de sus negocios. Bueno amigos, en conclusión, el gobierno de México está haciendo todo lo posible porque todo el pueblo de México tenga acceso a la red de redes, que es el Internet. Pero depende de nosotros el dejarnos involucrar y reprimir por esta gran red de redes. Los invito a usar de manera responsable esta gran herramienta que es el Internet como medio de comunicación. Espero y les haya gustado este vídeo. Si les ha gustado, denle manita arriba y no olviden suscribirse. Nos vemos pronto.
Miss, que si le puede dar acceso a Isa, por favor. Ya por último, van a hacer un collage de lo que vimos, por favor, del tema visto. Y igual lo van a subir a la plataforma, por favor. El collage consiste en palabras en cuanto a su exposición o imágenes. Palabras e imágenes, Dani. Ah, ok, gracias. De nada. Ok, chicos, pues ya que la compañera comentó que ya es lo último, de su última actividad y demás, y que su exposición les tomó 40 minutos aproximadamente. Entonces, les voy a compartir una conferencia de Frida Díaz Barriga, que nos habla justamente de esta innovación y educación y pues lo que tiene que ver de una u otra manera la parte de las tecnologías, los procesos educativos y cómo ella lo ha ido estudiando y aplicando. Esta conferencia la dio en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, y les comparto. Mientras pueden ir haciendo su collage y, por supuesto, inspirándose en lo que la autora nos comenta. Llega el momento de dar inicio con la conferencia magistral por parte de la doctora Frida Díaz, y para ello vamos a invitar al doctor Mariano, quien va a hacer la presentación de esta conferencia. Doctor, gracias. Bien, muchas gracias. Pues doy la bienvenida a la doctora Frida Díaz Barriga. Ella tiene una formación académica sustentada. Todos ellos realizados en la UNAM. Ella es profesora titular C de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM y es investigadora nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Coordina el grupo de investigación en docencia, diseño educativo y TICS, reconocido como Laboratorio de Investigación por la Facultad de Psicología. Por invitación de la Organización de los Estados Iberoamericanos, se integró en 2007 al equipo de expertos iberoamericanos en educación y tecnologías, tecnologías de la información y la comunicación. Sus líneas de investigación son el desarrollo e investigación sobre el currículo, estudios de diseño educativo y tecnopedagógico, mediación de las TIC en educación formal y social, estudio de la identidad del aprendiz y personalización de la enseñanza, estudiantes en situación de vulnerabilidad académica y social. Las áreas de investigación y docencia a nivel licenciatura y posgrado son psicología institucional y aprendizaje estratégico, desarrollo y procesos de aprendizaje en el adolescente y en educación media y superior, constructivismo y enseñanza de la historia y las ciencias sociales, desarrollo y evaluación del currículo, evaluación de la docencia en el nivel superior. Es autora de 15 libros, tiene más de 200 artículos publicados, tanto en revistas, en libros de autor, coordinación de capítulos de libros, capítulos de libros, de texto y de divulgación. Ha dirigido más de 100 tesis a nivel de licenciatura, maestría y doctorado, e impartido más de 200
conferencias y ponencias. Asimismo, ha participado en una diversidad de congresos académicos y eventos de formación a nivel nacional e internacional, y además de realizar instancias de investigación y formación y a estudiantes de posgrado y docentes en universidades españolas y latinoamericanas. Por su larga trayectoria y labor docente ha sido acreedora de diferentes galardones. Recibió, por ejemplo, la medalla de plata Gabino Barreda, otorgada por la UNAM en el año 79, la medalla y reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, otorgada por la UNAM en el año 2005, el Premio Mexicano de Psicología en 2009, la medalla Anáhuac de Educación en 2011 que otorga la Universidad Anáhuac en reconocimiento a su destacada labor académica en el campo de educación nacional e internacional. Eso fue en el 2011. En el año 2016 fue distinguida con el doctorado honoris causa en Ciencias de la Educación por la Universidad de Cuautitlán Izcalli en convenio con la Universidad de Salamanca. De manera que, como pueden ustedes ver, la doctora Díaz Barriga tiene una muy amplia trayectoria y un nivel de conocimiento en esta temática, entonces será todo un placer y es desde luego todo un honor contar con su conferencia dentro de este marco, además de las conferencias magistrales metropolitanas. Bienvenida, doctora Frida Díaz, y la escuchamos. Antes que nada, muy buenos días a todos. Agradezco que hayan dedicado este tiempo a escucharme. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Peñalosa. De verdad que es un gran honor para mí y espero no defraudar su amable invitación en esta presentación. Y bueno, pues igualmente un gusto conocer a los honorables miembros de este presidium. Y quisiera decirles antes de iniciar que me siento muy contenta de estar en otra de las unidades de la UAM. Yo tengo una huella de mucha amistad con colegas de la UAM de toda la vida. He tenido incluso la oportunidad de colaborar con varios colegas, varios académicos de diferentes planteles, de Xochimilco, de Iztapalapa, de Azcapotzalco, en una diversidad de proyectos educativos. Me tocó, y bueno, fue un proyecto para mí maravilloso, trabajar con la doctora Isabel Arbezú en un proyecto de formación docente que derivó en un texto que se llama Portafolios Docentes. Creo que ha sido exitoso porque ya son varias las ocasiones en que se ha tenido que reimprimir. Y pues actualmente también me han invitado de la misma unidad a colaborar en la elaboración de un texto sobre investigación cualitativa que estará por presentarse, si mal no recuerdo, el día 19 de septiembre en esa bellísima casa que ustedes tienen ahí junto al Metro Juanacatlán, en San Miguel Chapultepec. Ojalá puedan asistir. También el doctor Peñalosa me hizo el honor de invitarme en la UAM Coajimalpa a una serie de eventos académicos y también tuve la oportunidad de colaborar en otro texto muy interesante, pues hablando de lo que yo he tomado como pues mi proyecto de vida, ¿verdad? Cómo repensar la educación, cómo tratar de innovar, de acercarnos tanto a los profesores como a los estudiantes, haciéndoles ver que la educación tiene que ir mucho más allá que un simple acto de transmisión y recepción de información, ¿verdad? Que la educación es realmente lo que nos da ese sentido de humanidad, es lo que nos enriquece y es lo que nos permite transformar la realidad en la que vivimos. Entonces, pues de verdad me siento sumamente honrada. Yo siempre preparo mis presentaciones en PowerPoint y las preparo pensando pues en la amable audiencia que me va a acompañar ese día y las preparo pensando que ojalá sean de interés para ustedes. Yo con muchísimo gusto se las dejo, les coloco siempre algunos links, algunos materiales que pienso que pueden ser de interés, ojalá lo sean, para que ustedes posteriormente, si algo de lo que vamos a charlar aquí les interesa, lo puedan recuperar. Entonces, con todo gusto es para ustedes y bueno, pues espero que con lo que yo aquí aporto, todo lo más interesante de lo que aquí se discuta, pues sea ya con esa posibilidad que ustedes tienen de recrear lo que aquí se diga en sus escenarios de vida y en sus escenarios docentes. ¿Cómo he pensado la charla? Bueno,
pues he pensado tocar 3 puntos. Uno, me gustaría hacer primero una reflexión sobre el reto de la innovación, porque es cierto que el discurso de la innovación tecnológica, pues creo que ha entrado con muchísima fuerza, por lo menos desde los años 90, yo no veo proyecto curricular y educativo que no nos hable de innovación y no nos hable de que la innovación va de la mano de las tecnologías digitales que hoy nos toca vivir, pero creo que hay muchas formas de recuperar la innovación. Yo participé en un trabajo también de investigación sobre los cambios curriculares, ya son varias décadas en las que participo en el estado de la investigación de currículum y hemos encontrado cosas interesantes en torno a la innovación que me gustaría compartir con ustedes. Entonces, pues pensemos primero qué entendemos por innovación. Me gustaría también trabajar del contexto actual en el que estamos nosotros viviendo. Yo pienso que todos somos muy conscientes que estamos viviendo otros tiempos, que el perfil de nuestros estudiantes ha cambiado, que los retos que nos plantea la sociedad son otros, y me gustaría discutirlos en términos de un concepto que nos habla de cómo ha cambiado el sistema educativo, cuáles son los retos que tenemos hacia la formación de nuestros estudiantes, y esto lo vamos a comentar en este concepto que se llama la nueva ecología del aprendizaje. ¿Eso qué nos implica y por qué muchos de los cambios que tenemos que pensar para la educación pues tienen que ir en esa dirección? Con todo lo bueno, lo malo, lo contradictorio, lo difícil, la cara A, la cara B de esas nuevas ecologías del aprendizaje, porque creo que las tenemos que asumir siempre pues con la dualidad que representan y siempre con una mirada muy crítica. Y ya para finalizar, pues para el tema de innovación de la docencia y las tecnologías, a mí siempre me gusta presentarles algún ejemplo de un proyecto, de un trabajo que realizan los estudiantes, de un nuevo escenario educativo. Entonces he elegido algunos proyectos de trabajo, pues digo con mis estudiantes porque son los que tengo más a la mano, que espero que puedan ilustrar precisamente esos principios que quiero comentar a ustedes sobre la nueva ecología del aprendizaje. No es mi intención ni mucho menos decirles que son los ejemplos o que son la maravilla o que es el hilo negro, no, de ninguna manera, sino más bien compartir con ustedes cómo desde la docencia, pues todos los preceptos de lo que hoy en día requerimos repensar en la docencia, pues se pueden llevar a una concreción. Porque casi siempre cuando uno escucha a todos a los autores que nos hablan de las tecnologías, de los nuevos escenarios de vida, de la importancia de la transformación en las aulas, pues me parece que siempre la gente se queda con la idea de que pues está maravilloso lo que se dice, pero ¿cómo, verdad? ¿Dónde está realmente ese contexto de realidad y la posibilidad de aterrizar ya en un escenario real como en el que yo participo, ¿verdad? En nuestros escenarios de nuestras escuelas mexicanas, pues todos esos ideales pedagógicos. Entonces, esa es simplemente la idea, ilustrar algunos ejemplos que ustedes también espero ya asumirán de la manera más crítica que ustedes gusten. Y lo primero, pues sería pensar qué es la innovación. Para todos y cada uno de nosotros, ¿cómo asumimos la innovación? ¿Verdad? Este fue uno de los temas importantes en el estado de la investigación curricular que realizamos en la década de los 90 y a la siguiente década, entrando ya el año 2000. Porque como les reitero, todos los proyectos curriculares hablaban de la innovación, hablaban de la entrada a la sociedad del conocimiento y nos parecían, hablo en plural, nos parecían, porque este trabajo lo realizamos con un grupo de colegas, investigadores de muchas universidades, de aquí de la zona metropolitana, pero también de provincia, y el coordinador de estos proyectos, auspiciados por el COMIE, ha sido el doctor Ángel Díaz Barrera. Entonces nuestra discusión fue, sí, el currículum orientado a la innovación, pero cómo estamos asumiendo la innovación en esos ambiciosos modelos educativos y, más importante, cómo están leyendo los profesores, los actores del currículum, eventualmente los estudiantes, que eso fue para mí algo que particularmente me inquietó
muchísimo en esos procesos de trabajo este tema de la innovación, de una manera muy sencilla, porque no sería ni el tiempo ni la posibilidad hablar en detalle de todo lo que esto implica. Pues podría decirles que la innovación la abordamos con distintos discursos y de distintas maneras. En algunos proyectos y en algunos escenarios, pues la innovación es básicamente elaboraciones inéditas, lo que no existía ni nunca ha existido. Los principios que alguien nos prescribe, casi siempre desde la mirada muy experta, ¿verdad?, para el cómo transformar nuestras prácticas educativas, nuestra enseñanza, nuestra mirada, en este caso a las profesiones en las que vamos a educar a las nuevas generaciones. Pero fíjense que muchas veces esa idea de la elaboración inédita, pues son ideas que se transmiten solo de una manera muy técnica, ¿verdad? La prescripción de el así se hace y esto es lo que hay que innovar, ¿verdad? Y desafortunadamente también sin esa mirada que nos permite entender la genealogía o historizar en qué consiste la innovación. Vamos a ver más adelante también esto que implica. Muchas veces la innovación, y a veces con esa idea de elaboración inédita, pues nos vamos a esta otra idea, que creo que esa además ha sido discutida por muchos autores cuando se habla de las innovaciones en la educación, la idea de la tabula rasa, ¿verdad? Todo lo que antes sabías o lo que antes tenías, señor profesor, pues no existe. Casi como que tenemos que formatear tu disco duro, ¿verdad? Y a partir de que se implanta la nueva perspectiva curricular, el nuevo modelo educativo, etcétera, todo lo que era tu capital cultural, tu potencial para la docencia, pues eso ya pierde un sentido y partimos de cero. O el discurso en el que muchas veces caemos, y me temo que precisamente los profesores, es que los alumnos no saben nada, no vienen con nada, llegan en blanco, ¿verdad? Hay que partir de cero, no tienen nada, ¿verdad? Ese discurso realmente va a ser un gran obstáculo si es que realmente queremos proceder a la innovación, y además, pues miren, lo contradice toda la investigación educativa y psicológica. Las grandes teorías educativas nos dicen que en el aprendizaje lo que nos permite lograr, ¿verdad?, un cambio, una adquisición de un saber, una posibilidad de realizar una práctica, una reflexión, etcétera, pues siempre va de la mano de nuestros conocimientos y experiencias previas. Y que estos pues siempre van a estar presentes. A veces fíjense que obstaculizan el aprender un nuevo saber, pero precisamente esos conocimientos que a veces obstaculizan el nuevo saber, pues son la pauta precisamente para desequilibrar esos saberes o esas creencias o esas formas de pensar y replantear nuevos escenarios, ¿verdad? Entonces la idea de que partimos para innovar de tábulas rasas, pues me parece preocupante. En otras ocasiones, pues la innovación es la estrategia de mercado, ¿verdad? El nuevo producto, el nuevo invento. Yo me temo que muchas veces el producto milagro que nos quieren vender para hacer la transformación en nuestros escenarios educativos. Y aquí el gran problema, pues es que de repente todo lo que sea innovación va a ser algo efímero, algo estético o algo esotérico, ¿verdad? Tendría muchos casos y ejemplos para ilustrar esto en la investigación que se ha hecho, pero imagínense ustedes cuando empieza uno a ver un proyecto educativo donde los nuevos textos para el curso de Aprender a Aprender, pues están fundamentados en la cienciología, por ponerles un ejemplo, y ya existe un libro de texto y un gobierno de un estado de nuestra república ya está a punto de lanzarlo como el material educativo básico en las escuelas para empezar a trabajar ese curso, ¿verdad? O cuando es el artefacto o el invento lo que nos promete hacer la transformación. Ya llegó la era de las tabletas, con que le demos una tableta a cada uno de los chicos, ya la hicimos y ya con eso vamos a despuntar, vamos a llegar pues casi a los cuernos de la luna, vamos a subir tantos puntos en las pruebas de PISA, desde el hora en punto que las personas reciban los nuevos artefactos. Ya les dimos los pizarrones electrónicos, pues ya la hicimos, ¿verdad? Esa me parece una manera inadecuada y yo quisiera recuperar precisamente la idea de que la innovación con tecnología, por supuesto que requiere tecnología,
Por supuesto que requiere tecnologías de avanzada, pero desde la hora y punto que pensemos qué sentido tienen esas tecnologías, cuáles son los usos y cuál es la mediación educativa que van a ejercer. Si no, desafortunadamente, ese es el mito que se ha construido sobre las tecnologías. Los artefactos por sí mismos hacen la transformación o hacen la innovación. Otra manera, pues, es un abordaje, pues, muy utilitario, o más bien siento que estas perspectivas nos llevan a un abordaje muy utilitario, ¿verdad? Sin darnos cuenta que ninguno de estos procesos o proyectos pueden caer en una neutralidad, donde todo es la parte práctica, la parte técnica, donde no nos damos cuenta que además hay entornos donde probablemente esas posibilidades o esas supuestas innovaciones van a generar más una brecha que una solución. Se los comento porque desafortunadamente, y ese fue otro proyecto en el que me tocó participar, en el grupo que comentaban ya, de los colegas iberoamericanos, que estuvimos abocados durante también un buen tiempo a monitorear las innovaciones y los proyectos para la introducción de la tecnología en el ámbito latinoamericano. Fíjense que desafortunadamente parte de las conclusiones sobre el uso de la tecnología fueron en la dirección de que muchos de nuestros proyectos, que además se comparten, las tabletas, los laboratorios de cómputo, el pizarrón electrónico, el etcétera, etcétera, en muchos países de América Latina, entraron con la idea de que íbamos a abonar en la dirección de superar las brechas digitales en la comunidad y que todos esos proyectos estaban pensados pues para que impactaran sobre todo en aquellas zonas o en aquellos escenarios donde las poblaciones educativas estaban rezagadas o en nuestros contextos de pobreza. El proyecto 1 a 1, de hecho desde sus orígenes, tenía esa consigna, pero desafortunadamente por la manera en que se conciben los proyectos, la manera en que se instrumentan y visiones como antes he comentado, pues saben que el resultado era que en vez de abonar a mejorar esas brechas, tenían el efecto contrario, porque era precisamente en esos escenarios educativos donde la innovación no llegaba, no se cristalizaba y en todo caso en otros entornos más favorecidos, con mejores condiciones, con profesores más preparados, con capitales culturales, ustedes lo quieren decir, con otros perfiles, ¿verdad? En esas comunidades educativas, pues ahí es donde sí veíamos algunos de los efectos más favorables. No obstante, eso no cancela que existan interesantísimos ejemplos de buenas prácticas educativas, que eso es algo que también se ha pues monitoreado mucho en la CEPAL. Uno de los colegas que estaba en este grupo, el doctor Guillermo Zunkel, hacía ese monitoreo, prácticas educativas excelentes, innovando con tecnología en los entornos más complejos que ustedes se puedan imaginar, y esas prácticas existen, ¿verdad? Pero tratemos de desentrañar de qué dependía que esas prácticas fueran innovadoras y sí contribuyeran a abatir muchas de nuestras brechas digitales, que son económicas, que son cognitivas, que son de género, que son de edad. Porque me parece que muy fácilmente decimos los nativos y los migrantes, ¿verdad? Pero detrás de eso lo que está es precisamente estos otros factores. Y bueno, una idea más que me parece que es la más aceptada en la comunidad académica respecto a la innovación es esa dualidad de toda innovación como proceso de destrucción creadora, ¿verdad? Porque va a implicar un cambio sensible, va a responder a una necesidad, va a transformar un paradigma. Eso es lo que realmente implica una innovación, pero también podemos vivir la innovación como la idea de pues, la pérdida de un saber acumulado, ¿verdad? Entonces la innovación es un proceso muy complejo. Afortunadamente, es un cruce de caminos y es un proceso de toma de decisiones, ¿verdad? En condiciones de incertidumbre. A mí me gusta mucho la definición, y miren que ya tiene su rato, que hace la UNESCO. Es un proceso de destrucción creadora en condiciones de incertidumbre, ¿verdad? Pienso que así deberíamos hablar de la innovación. No es la incorporación de la última novedad, no es meter lo que está de punta, no es el último producto acompañado de un buen marketing,
¿verdad? Si no es esto un proceso de destrucción creadora. Y fíjense que, pues afortunadamente también desde los años 80, 90, se ha escrito mucho sobre el tema de la innovación, el peso de la innovación precisamente en las grandes reformas curriculares, porque esas reformas curriculares que hemos emprendido nosotros en nuestro país tienen también un correlato en muchos otros países, en prácticamente todo el orbe, no me atrevo a decir en todo el mundo, eso también es algo erróneo muchas veces, pero sí en muchísimos países más, por lo menos en todo el mundo occidental, sujeto a las tendencias globales en materia educativa. Y lo que se ha encontrado es esto, ¿verdad? Puede haber una invención, podemos tener el producto de última, pero no se convierte necesariamente en una innovación hasta que logra resolver alguna situación problemática, hasta que logra cubrir una necesidad y hasta que la comunidad destinataria, la población meta, asume, ¿verdad?, eso que se ha generado, ese invento, como algo innovador, porque cambia su mentalidad y cambia sus prácticas socioculturales. Yo creo que ahí nos damos cuenta de por qué muchas veces las tecnologías no han sido factor de innovación, porque no se han logrado trabajar como algo que sensiblemente impacte la docencia, porque los profesores no han visto la necesidad de cambiar sus paradigmas educativos, porque la dificultad ha sido tal, el conflicto ha sido tal para introducir la tecnología, que esta no ha podido pasar esa etapa de apropiación. Y además fíjense que se ha encontrado mucho que todo proceso de innovación implica, eso lo dicen los autores, me gusta, muy psicológico el concepto, un costo cognitivo y también emocional, ¿verdad? Tal vez para las generaciones jóvenes menos, porque bueno, ya han crecido muy asociadas a todo lo que es la dinámica de la tecnologización, pero yo les diría, piensen ustedes, cualquier artefacto tecnológico que hoy en día les es indispensable, ya sé en cuál van a pensar, ¿verdad? Eso lo vamos a comentar un poquito más adelante, pero piensen que también nos costó de repente trabajito aprenderlo, utilizarlo, transitar de cambiar una forma de, a utilizar el nuevo dispositivo, a sacarle todo el provecho que le podemos sacar. Y de hecho ustedes saben que por lo general, pongamos el caso del teléfono inteligente, del smartphone, difícilmente hay alguien que saque el provecho al 100% de todas las aplicaciones que tiene, ¿verdad? E incluso hay personas que pues tienen el más sofisticado, el más caro, el que tiene todo, y solo lo utilizan como cámara fotográfica y para contestar o hacer llamadas, o de repente mandar algún WhatsApp, ¿verdad? Para eso pues les serviría uno sencillito de los que venden en el Oxxo, no sé, me imagino, ¿verdad? Entonces, fíjense que eso nos habla de la complejidad de los procesos de innovación, pero si no hay una apropiación y no se llega a dar ese sentido de una transformación que en algún momento es favorable, pues difícilmente lo vamos a innovar, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, pues pensemos entonces en este concepto de innovación, al menos a mí me parece que es el más sensato, pensando que también ese proceso de destrucción de lo instituido, pues claro, también va a complicar la situación y seguramente nos va a generar muchas tensiones. Y siempre vamos a estar en ese ir y venir entre distintos procesos, paradigmas, formas de. Y bueno, quisiera también en esta lógica comentarles de algunos estudios que se han hecho. Yo solo retomo el de Sao, que es un autor también, me parece muy interesante en todos los estudios que ha hecho en escenarios escolares, haciendo seguimientos de 1 año, 2 años, de profesores queriendo introducir tecnologías en el aula y tratando de ver pues si la introducción de la tecnología llega a ser exitosa o no, si se da o no se da. Y la meta de estos estudios ha sido tratar de identificar cuáles son aquellos factores de los que depende que un proyecto con tecnología logre concreción y por consiguiente cuáles son aquellos de los que depende que pues por más buenas intenciones que tengamos, como me imagino en todos los proyectos que hacemos, pues no logre una concreción, ¿verdad? En estos estudios, lo que él ha encontrado, este autor, y corrobora la investigación que se está haciendo en las grandes, los sociólogos del cambio, que así se les llama ahora,
sobre los procesos de reforma curricular. Los factores más importantes son estos tres que les comento aquí. El innovador, llámese el docente, por lo general es el docente, pero fíjense que cada vez más en el perfil actual de los jóvenes, como jóvenes prosumidores, eso se los cuento un poquito más adelante, el innovador ya no solo es el docente, cada vez más la innovación viene acompañada por iniciativas de los propios jóvenes, de los propios estudiantes. Bueno, y no le llamemos jóvenes, porque hoy en día todo mundo también nos concebimos como personas que aprenden. De hecho, hay toda una polémica de si más bien deberíamos usar hoy en día el concepto aprendiente más que el concepto de estudiante, ¿verdad? Por la realidad que vamos a ver en la nueva ecología del conocimiento. Eso también lo van a encontrar y es interesante. Ya no me llamen alumno, ya no me llamen estudiante, mejor llámenme aprendiente, ¿verdad? Y de ahí viene esa idea del innovador o del liderazgo en la innovación, o incluso ya no en singular, es la comunidad docente, es un equipo docente, es un colegio docente, o es un equipo de estudiantes, o es un grupo que está tratando de generar la innovación. Pero el factor clave desde estos estudios siempre va a ser la persona o el impulsor o la instancia que promueve el proyecto y promueve la innovación, pero también la innovación misma. Se ha encontrado que hay ciertos atributos en la innovación misma que van a resultar claves y otros el contexto. Fíjense que desafortunadamente, y eso también lo encontramos en el estudio en América Latina, muchos de los proyectos nacionales de introducción de la computadora se instauran como si no hubiera lectura del contexto. Intentan ser tan genéricos, tan universalistas, tan, perdónenme que les diga, muchas veces copiados de la realidad de donde funcionó el proyecto en su versión original. Nos funcionó padrísimo en Australia, en Noruega, en Suecia, en donde quieran, si quieren en Zambia, ¿verdad? Pues ese tráiganselo para acá, ¿verdad? En Finlandia están sensacionales, tráiganse la educación de Finlandia a nuestro país. Entonces esa no lectura, esa no comprensión del contexto, de la cultura institucional, representa un gran obstáculo, ¿verdad? Eso ha sido también terrible. Yo creo que lo que yo estudié del proyecto de las tabletas, a lo mejor me atrevo a decir que ese fue el factor principal. Y aquí pues vemos algunos de los factores clave. No me podría detener a explicar cada uno de ellos y el por qué, pero simplemente en este estudio de este señor, de Sao, pero en otros estudios, se corrobora que si no tomamos en cuenta en esos procesos de innovación con tecnología estos aspectos, vamos a tener algún problema, algún descalabro, algún resquemor, y pues más vale, como se dice, ¿no?, prevenir que lamentar. Y esto nos lleva también a concluir que tenemos que atender, que creo que ese es un, pues no sé si llamarle vicio, falla, problema que tenemos en nuestros procesos educativos, curriculares. Desde siempre se ha señalado que aquí en México somos bien buenos para planear, pero bien malos para aterrizar. Como ven, le echamos todo a la fase de planeación de los proyectos. Generamos unos documentos base, bueno, sensacionales, y hasta que no tenemos el mejor documento base, no estamos contentos, le gastamos un montón, traemos a los mejores expertos y nos tardamos lo que ustedes quieran para el documento base, ¿verdad? Pero luego ya esa fase, que es la fase finalmente más importante, que es esa traducción, ese traslado, esa compartición, ese llevar a la realidad del escenario educativo, pues entre que está borrosa, porque también nos falla mucho el seguimiento, la evaluación. Muchos de los grandes proyectos educativos parten sin un diagnóstico. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Pregúntenme del nuevo modelo educativo que iba a instaurar la SEP. Yo le busqué y nunca encontré el diagnóstico. No sé si ustedes lo encontraron. Si lo encontraron, pásenmelo, por favor. Se los agradeceré mucho, ¿verdad? Cambios en los proyectos curriculares. Hay datos muy generales, el INEGI dice, etcétera, pero no una cuestión de datos duros, finos, sobre la realidad y el contexto en el que queremos impactar, ¿verdad? A mí me parecía una gran contradicción que sale el nuevo modelo educativo
con todas las maravillas que ofrece. Al mismo tiempo sale la encuesta que hace el INEGI de la realidad de las escuelas mexicanas. No sé si ustedes vieron ese estudio. Pues digo, es oficial, ahí no nos estamos mintiendo y supuestamente no es un estudio amarillista, ¿verdad? 30% de escuelas sin energía eléctrica, 25% de escuelas sin instalaciones sanitarias, 80% no reciben internet, y por acá en el nuevo modelo educativo todos tecnologizados, y ya vámonos a la era del internet y las tecnologías. Dice uno, a ver cómo cruzo uno con el otro. Pero bueno, vean ustedes que aquí va a ser muy importante, claro, la persona que innova, ¿verdad? Si no atendemos ese factor, si no pensamos realmente cómo tiene que ser la formación de nuestros profesores, si seguimos dando esos cursos rapiditos, porque pues ya va a empezar el curso en la siguiente semana y pensamos que en 6 horas la gente se transforma, pues perdónenme, no. En este de las tabletas que a mí me tocó, como les insisto, analizar, eran 6 horas de formación, pero en muchos escenarios, ¿qué creen? Ya llegaron ustedes al curso, están muy dispuestos, con muchas ganas de aprenderlo, y llegan y les dicen que pues lástima, no llegaron las tabletas. Entonces el curso va a ser un ejercicio de imaginación para el día que sí les lleguen. Les vamos a platicar cómo son y en qué las pueden utilizar, ¿verdad? No se los digo de mentira, ya me parece ahora como cosa un poco hasta de risa, pero pues esas eran las realidades que se estuvieron enfrentando en muchos escenarios de vida en esos proyectos, y me temo que desafortunadamente en los más apartados, en los más pobres, en los más lejanos, en los más necesitados, ¿verdad? Entonces esa es una situación que no podemos obviar, y entonces tenemos también que entender que cómo se da o no se da la compatibilidad entre esas nuevas tecnologías con las pedagogías que conoce, que utiliza o que trabaja el profesor, ¿verdad? Ese binomio no lo podemos obviar de ninguna manera, ni el conocimiento de la cultura organizacional y de todos esos aspectos de infraestructura que se van a requerir para que la innovación salga adelante, ¿verdad? Sé que muchas veces no depende de nosotros. Yo los escuchaba hace rato cuando decían toda la planeación tan padre que hicieron de la unidad, pero que empiezan a enfrentar que pues que para tal actividad no hay el presupuesto, y esto que teníamos pensado en este plazo, pues se nos va hasta otro plazo, etcétera, ¿verdad? Pero pues esos imponderables mismos los tenemos que considerar. Y aquí les quisiera comentar que esta es otra conclusión, solo una de las conclusiones que saqué de varios estudios de los sociólogos del cambio. Estoy segura que han leído a Michael Fullan, porque se ha hecho el autor más reconocido. Él y Andy Hargreaves son autores muy reconocidos que se han dedicado a estudiar por qué muchas veces nuestras ambiciosas reformas educativas no logran aterrizar o por qué generan tanta resistencia. Uno piensa, bueno, van a estar encantados en la comunidad educativa con este nuevo proyecto, y ¿qué creen? Pues resulta que no, que generó mucha resistencia y mucho malestar, o mucha apatía y mucho abandono muchas veces, ¿no? Entonces él encuentra que tenemos que hacer un balance. Bueno, escribe estos autores sobre muchos temas. El de liderazgo, como ellos lo asumen, me parece muy interesante, pero yo el que les quise compartir es este. Todo cambio educativo tiene que hacerse desde un abordaje sistémico, no solo el cambio o la innovación por sí misma. Si vemos eso, pues nos vamos a quedar solo viendo, ¿no? Como una parte muy pequeña, y todo lo que está alrededor, que es todo el sistema en sí mismo, no lo vamos a atender, y eso no nos va a permitir aterrizar el cambio, ¿verdad? Si nuestra expectativa también es que cada profesor solito, hágale como pueda, ¿verdad? Yo ya te di tu curso, yo ya te habilité, vete a tu institución y ahí sí ya es cosa tuya. Si las cosas cambian es porque lo hiciste bien, y si no mejoran es porque no lo hiciste bien. Eso generó mucho conflicto en el tema de la evaluación de la docencia, porque así estuvo asumido el proceso de formación y la idea de la transformación y los resultados y evidencias que tenían que aportar los docentes. ¿Qué pasó? Pues que no se veían las evidencias, ni los productos, ni los saberes que se querían replicar, ¿verdad? Entonces, estos autores encuentran que tendríamos que equilibrar, por eso les puse ahí ese sube y baja,
Dos cuestiones, la presión que se ejerce desde la innovación, porque toda innovación ejerce presión y ejerce presión en los actores educativos. Son los principales responsables y los que van a sentir más presión, pero requiere también soporte. Si yo soy alta, y bueno, además está muy bien, todo cambio tiene que ser de alto nivel, ¿verdad? Tenemos que exigir que sea un cambio de alto nivel, tenemos que tener expectativas claras, metas altas, tenemos que pues, tener claros también las responsabilidades de quién, cuándo, cómo, ¿verdad? Pero si yo solo trabajo desde esta perspectiva, ¿qué voy a generar? ¿Verdad? Pues alienación y resistencia en mi comunidad. Ya te mandé el proyecto educativo más ambicioso del mundo, les ha funcionado, como les insisto, maravilloso en Australia, y todo esto es lo que se ve visible, pero condiciones, soporte, cambio sistémico, infraestructura, cambio en las instancias legales, todos esos cambios ambiciosos siempre van a tocar la gestión, la operación, la normatividad, el contrato docente, las tareas a resolver, lo que ustedes quieran, los horarios, la programación, la situación de la Secretaría Escolar, y eso también lo tenemos que ver. Entonces se necesita soporte, infraestructura humana, material y tecnológica que faciliten la implantación. Fíjense cómo este resultado coincide con el de la investigación anterior y nos está hablando de la dimensión del contexto, ¿verdad? Si no atendemos el contexto y desde el contexto se genera la innovación, pues difícilmente logramos un cambio. Y por eso se dice que es la institución la que se tiene que apropiar en sí misma la cultura de la innovación. No solo aprenden las personas, aprenden las instituciones, y la institución tiene que generar una transformación, ¿verdad? Como comunidad. Eso me parece que nos está fallando mucho en el contexto mexicano. Dejamos las instituciones así como inamovibles, ¿verdad? Muy rígidas a veces en estructuras, en formas de gestión, en lo que ustedes quieran, muy verticales. En nuestras instituciones tendemos a ser muy verticales. Eso también fue otra conclusión que tuvimos en los estados de conocimiento. Estamos en una era donde esperamos proyectos educativos muy flexibles, alumnos que puedan generar sus trayectorias personales para aprender, mucha movilidad entre instituciones, pero a veces con ese discurso eso se quiere implantar en instituciones completamente rígidas y verticales. Pues ahí con la pena va a haber un choque de trenes y difícilmente pues se va a llegar a esto, a una concreción, ¿verdad? Si no hay concreción y no hay equilibrio con Continuamos, chicos. y la institución tiene que generar una transformación, ¿verdad? Como comunidad. Eso me parece que nos está fallando mucho en el contexto mexicano. Dejamos las instituciones así como inamovibles, ¿verdad? Muy rígidas a veces en estructuras, en formas de gestión, en lo que ustedes quieran, muy verticales. En nuestras instituciones tendemos a ser muy verticales. Eso también fue otra conclusión que tuvimos en los estados de conocimiento. Estamos en una era donde esperamos proyectos educativos muy flexibles, alumnos que puedan generar sus trayectorias personales para aprender, mucha movilidad entre instituciones, pero a veces con ese discurso eso se quiere implantar en instituciones completamente rígidas y verticales. Pues ahí con la pena va a haber un choque de trenes y difícilmente pues se va a llegar a esto, a una concreción, ¿verdad?
Si no hay concreción y no hay equilibrio con esto, difícilmente se genera la innovación. Y también habría que plantearse, ¿esa innovación está inducida externamente o es generada internamente? ¿Qué creen ustedes que nos funcione más? ¿Si es externa o si es interna? Pues fíjense que lo que a mí me llama la atención en los estudios que estos autores han hecho, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, tomémoslos como un referente, ¿verdad? Porque nos falta verlo esto en nuestro contexto, en cada institución, recuperar el carácter situado. Ellos piensan que ambas dimensiones pueden ser favorables o no favorables, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos muchos la idea de que, bueno, solo si viene de la comunidad educativa, solo si la proponen los profesores, solo si esta escuela está de acuerdo, ¿verdad? Mientras desde las instancias centrales dicen, no, tiene que ser una política que esté sancionada a nivel, pues si no nacional o federal, por lo menos local, estatal o de cierto, etcétera, ¿verdad? Pero fíjense que ambas podrían ser exitosas, pero en función más bien de que se tenga cuidado en los otros aspectos que estamos comentando. Y una cosa más, resulta que hoy en día, ustedes lo saben, pues decimos que estamos en los modelos curriculares centrados en el aprendiz, ¿verdad? También yo les diría, no he visto últimamente ningún proyecto curricular, ningún modelo, al menos en planes y programas de estudio, no hay ninguno que no nos diga que está centrado en el alumno. Pero ¿qué creen? Que en los estudios que se presentan muchas veces de fundamentación, pues uno no encuentra la voz del alumno. O cuando uno se acerca a los alumnos, pues no conocían precisamente de qué se trataba ese proyecto. O muchas veces los alumnos son los que se resisten, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver qué pasa con los alumnos. A mí, como les insisto, cuando se empezó a ver que la voz de los actores del currículum era la más ausente y era la que muchas veces iba a generar el conflicto con la innovación, pues me interesó mucho este tema y yo trabajé un proyecto que se llamó así, Los estudiantes como actores del currículum. Y lo trabajé en mi institución porque resulta que igual que en todas, se hace un cambio de plan de estudios entre el 2008 y 2009 con todo lo de los modelos educativos innovadores, empezando por la tecnología. Ya íbamos todos a entrar a la era de, ya no digan el Internet 1.0, ya eso era, mínimo el 2.0 y de ahí en adelante, la escuela 2.0 en adelante, por competencias, con enseñanza situada, mucha movilidad, formación en escenarios de práctica, todo lo que ustedes ya saben que se plantea que es importante. Pero pues vamos a ver qué nos dicen los alumnos, cómo están viendo los alumnos de esas primeras generaciones lo que está pasando en el currículum. Yo aquí les voy a dejar un link donde van a poder encontrar, es un sitio de relatos digitales que hemos construido con mi grupo de investigación y van a encontrar muchos más relatos, son relatos digitales personales se llaman, esa es la estrategia, los RDP, pero escogí uno y le corté un segmentito para que sea muy cortito. Les pediría si son tan amables las personas que me ayudan con el equipo, les dejé el corte de ese pequeño video y vamos a escucharlo, a ver qué nos dicen los alumnos, a ver qué piensan ustedes de lo que dice el alumno. Cada alumno hacía un video con la temática que quisiera, siempre y cuando reflejara cómo estaba viviendo el cambio curricular. Muchísimos hablaron de los docentes, de los contenidos, de las prácticas, etcétera. Pero se los escogí, el que vamos a ver, porque el estudiante habla del tema de innovación. Ella directamente le interesa la innovación anunciada. Vamos a ver cómo la vive. Los docentes le temen a la innovación. No sé a ti, pero a mí me suenan cosas nuevas. Exacto. Diría que tiene que ver con hacer cosas nuevas. Si investigación e innovación son palabras clave en esta facultad, ¿cómo te imaginas a nuestros maestros? Tienes razón. Todos son de mente abierta, abiertos a las dudas, a explicarte y apoyarte en lo que necesites. Y no solo eso, en materia de innovación puedes esperar un laboratorio bien equipado, sobre todo para las prácticas de neuropsicología. Acetatos en pleno 2015, impensable, habiendo tantos simuladores y materiales disponibles en la red. ¿Sabes? Siempre que en mi facultad se abre un curso de formación docente, se satura.
Todos quieren aprender cómo mejorar, cómo ser mejores maestros, cómo evaluarnos de mejor forma. Exámenes, por Dios. ¿En qué siglo estamos? Aquí impera la evaluación auténtica, rúbricas, portafolios y proyectos. Nuestro currículo es por competencias. Sería una burla que evaluaran de otra forma, ¿no crees? Alto. La realidad dista mucho de ser así. Aunque a algunos nos cueste creerlo y a otros tantos aceptarlo, lo doctor e investigador no es garantía de ser un buen maestro. Muchos de los catedráticos tienen miedo de usar nuevos métodos de enseñanza. Algunos cursos de actualización deben cerrarse porque nadie se inscribe en ellos. Me atrevo a decir que algunos insisten en los acetatos. Se pelean con la tecnología en lugar de hacer las familias. Y a pesar de que nos estén formando para ser competentes, ellos continúan evaluando conocimientos inertes. Los investigadores tienen miedo. ¿O será que los ciega su arrogancia para reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender? Que no siempre el que sabe más es mejor enseñando, y que la docencia, más que una profesión, es un arte que siempre es perfectible y siempre se reinventa a sí mismo. Bueno, si regresamos a la presentación, ¿qué les pareció? Fíjense, les comento, porque creo que viene al tema, yo en este estudio nunca pensé hacerles un cuestionario, es la clásica encuesta, un cuestionario de opción. ¿Por qué? Porque pues quería escuchar la voz de los alumnos, ¿verdad? Y estaba muy consciente de que nuestros alumnos hoy en día presentan otros perfiles, otros intereses, otras formas de simbolizar y plantear el conocimiento. Entonces dije, bueno, si les mando un cuestionario con opciones, yo planteo las preguntas y yo ya les di la respuesta, tú nada más la escoges. Nunca voy a escuchar tu voz y no sé si para ti la pregunta y la respuesta sea otra, ¿verdad? Esa es la que yo veo desde mi mirada adultocéntrica. Pero ¿qué me dice el alumno? ¿Verdad? Entonces siento que eso en sí mismo ya es un principio para pensar el tema de la innovación. Y fíjense que calla el cuento porque precisamente a través de esto, bueno, ya creo que lo vemos más bien hacia el final, nos estamos dando cuenta, esta idea, estamos ante una nueva ecología del aprendizaje y del conocimiento, ¿verdad? Si ustedes se fijan, todos los elementos, la simbología, el juego que hacen los estudiantes para hacer ese trabajo, se darán cuenta que ahí aparecen muchas formas de simbolización que no son las del rigor académico, ¿verdad? Los chicos no hicieron ninguno videos donde parecieran el video académico de una conferencia que da un adulto, con citas de autor, no. Era una cuestión experiencial, vivencial, muy narrativa, pero con un trasfondo, ¿verdad? Porque del video que ustedes vieron, nos podríamos ir a analizar lo que plantea y vamos a encontrar todos los factores que han ido apareciendo en las investigaciones, ¿verdad? Y es una muestra, se los quiero comentar, de esta nueva ecología del aprendizaje. De hecho, hay muchos autores también que están trabajando este tema, algunos le llaman nueva ecología del aprendizaje, otros le llaman nueva ecología de la comunicación, como es el caso de Scolari, ¿verdad? Pero es la idea de que estamos en otros escenarios de vida y que tenemos que replantear los temas educativos. Fíjense incluso en la siguiente imagen, si yo les pidiera a ustedes que leyeran el artículo del doctor César Coll, que se llama La nueva ecología del aprendizaje. Bueno, es un artículo y el otro es un libro en el que habla de personalización del aprendizaje. Y les dijera, díganme lo más relevante o los puntos centrales de la nueva ecología, pues uno desde el mundo adulto y desde la academia en que nos hemos formado, pues a lo mejor me hacen en la tablita que está a la derecha, ¿verdad? Con los conceptos clave. Pero si le pido esto de nuevo a un joven, y dime lo más relevante de este texto para ti y cómo representas tú una nueva ecología del aprendizaje, miren lo que los chicos nos representan, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo ahí? Pues un interés en otros lenguajes para la simbolización, una cuestión muy imaginal, muy creativa, ¿verdad? Un vínculo con saberes, aprendizajes, lenguajes que ellos han aprendido, no solo en el escenario educativo formal. Cada día más se está viendo ese acercamiento entre los escenarios y aprendizajes informales con los formales, entre el impacto que tiene lo que se aprende
en ese espacio que se llama pues, la realidad virtual, ¿verdad? Nuestros espacios virtuales. Si yo les preguntara cuántas horas al día pasan ustedes en internet, ¿qué me dirían? En lo que quieran, el Face, el YouTube, trabajando y preparando la clase, pagando, haciendo el trámite de la tenencia, lo que quieran, ¿Como cuántas horas? 2, 3, 5, 8, 10, 24. Fíjense que ya son 20 años que la Asociación Mexicana de Internet hace una encuesta anual para detectar el perfil de lo que llama el cibernauta mexicano. Es una encuesta amplia, cada vez abarca más rangos de edad y más población. Pues este año el promedio de horas de la gente que tiene acceso a la tecnología. Volvamos a lo mismo, nosotros no estamos en contextos de equidad ni acceso ya resuelto a las tecnologías. Ese es otro factor que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Pero fíjense que este año, ¿cuánto creen que fue? 8 horas con 20 minutos el promedio. Cada año se ha ido incrementando por minutos por lo menos el consumo de tiempo que tenemos en la red. Calcúlenla, la tercera parte de nuestro día en promedio, la variabilidad puede ser grande, pero en promedio, la tercera parte de las 24 horas de nuestro día. Ojo, chicos, esto nada más es de lo que nosotros consumimos a título personal, no tiene que ver con la parte educativa, eso se suma. O sea, por lo que estamos ahorita a distancia y demás. El tiempo que está diciendo ahorita la autora es acorde a lo que consumimos en búsqueda o pérdida de tiempo o consumo de tiempo, etcétera. ¿Ok? Del uso de la internet. La gente hace algo en internet, pero también aumentó mucho el número de personas, y ahí sí sobre todo jóvenes, que dicen que están en contacto o dispuestos a entrar en contacto las 24 horas, ¿verdad? Estoy dormido y tengo aquí mi equipo. Smartphone, el 80 y tantos %, el smartphone es su artefacto cultural indispensable para la vida hoy en día, ¿verdad? Y en el momento que me llegue lo que sea, ya mi cerebro está preparado para despertar y voltear a ver qué es la comunicación que está ahí, ¿verdad? Entonces, fíjense, 8 horas, 20 minutos. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? A ver, díganme ustedes. Principalmente actividades de comunicación y recreación, eso sí. O sea, fíjense qué interesante, la evolución de la tecnología ha sido sobre todo para la vida cotidiana y la evolución hacia aspectos de interés social. Por eso estamos en la era de la web social, ¿verdad? Es la web social la que nos acapara. Ya me meto al YouTube, estoy en mi Face, el WhatsApp es, bueno, también ya no sé exactamente los porcentajes, pero entre Facebook, el WhatsApp y YouTube eran los tres escenarios de vida más visitados de esas 8 horas. Pero también llama la atención que cada año se ha ido incrementando. Al principio era poquísimo, pero ahora cada vez más se incrementa de esas 8 horas 20 minutos las horas que le dedicamos a temas educativos. Cada vez más se incrementa el número de personas, creo que estaba en un 35%, si no les estoy diciendo mentiras. La gente que dice que ya tomó un curso o que ha recibido algún tipo de educación o que tiene intereses de aprendizaje en su incursión a internet, ya sea que lo haga por su cuenta, que eso también se ha incrementado mucho, iniciativas propias, ya no mediadas por un agente educativo, ya no vinculadas a la escuela, sino yo las busco, a mí me interesan, o yo mismo me hago mi trayectoria personal para aprender, ¿verdad? En cuestiones vinculadas a la profesión, a las cosas que a mí me gustan, si me gusta la música, el deporte, lo que sea, pero la gente se va preparando para aprender con la mediación de lo tecnológico. Y otra novedad que nos empieza a, como les decía, cuestionar la idea del migrante y del nativo. En este año se incrementaron 2 grupos de edad. Bueno, hombres y mujeres aparecen muy al parejo, mientras el nivel socioeconómico sea clase media baja, media alta y media.
¿verdad? Volvemos a lo mismo. Si es clase baja, la mujer se va a ver desfavorecida. Pero si aumenta la escolaridad y aumenta el nivel socioeconómico, se ve más o menos parejo la distribución de hombres y mujeres en esa vida en lo tecnológico, ¿verdad? Ahí vuelve a aparecer, les digo, otra brecha que es sumamente importante. Pero en edad, ¿qué creen? Ahora ya las personas mayores cada vez se conectan más. La novedad de este año fue que fue la población que más creció en el uso de la tecnología. Eso sí, a mí la encuesta me trauma, no les voy a decir que no, porque de 55 años en adelante, para la encuesta ya uno es adulto mayor, ¿verdad? Y de allí, síganle, ¿verdad? Pero es la población que más se incrementó, ¿cómo ven? Y la otra que más que incrementarse bajó la edad, es la edad a la que las personas se inician como cibernautas. Este año son chiquitos de 6 años. ¿Verdad? Con una contradicción, bueno, eso no lo ve este estudio, pero es una contradicción que yo he encontrado. Los adultos criticamos mucho la inmersión temprana de los jóvenes en la tecnología, pero ¿quiénes les compran? O les prestan, o les dan la tableta, el teléfono, la consola, el etcétera. Pues los mismos que les criticamos que un niño tan pequeño no debe estar. Y niños muy pequeños pues ya tienen su correo, ya tienen su Face, ya tienen su WhatsApp, ¿verdad? Les reitero, las dos caras de la moneda, la buena y la mala, que se puede encontrar en ese uso de una tecnología sin una supervisión y sin una educación para que sea un uso ético, seguro y pues estratégico, adecuado, pertinente, ¿verdad? Entonces, así las cosas, pensemos que en estos escenarios, pues las tecnologías son nuestros artefactos culturales de la época que nos toca vivir. Eso no lo podemos negar y más bien pienso que deberíamos ver qué uso les damos, que sea productivo, creativo, ¿verdad? Más que estar pensando que la restricción o la prohibición pudieran ser la mejor solución, ¿verdad? Entonces, conceptos clave para promover la innovación, según todos estos autores que hemos comentado, pues primero, sí, claro, impulsar trayectorias personales de aprendizaje. Hoy en día, más que nunca, esa es una realidad y que puede ser muy favorable para todos y cada uno de nosotros. Trayectorias personales de aprendizaje a lo largo y ancho de la vida, ¿verdad? Ustedes y yo como profesores y como gente que seguimos en activo en nuestras universidades, pues también tenemos el reto de seguir aprendiendo. Por eso les digo, ya somos aprendientes. Tal vez no nos llamemos soy el alumno o el estudiante de, pero en el reto de aprender, hoy en día podemos personalizar muchísimo nuestras trayectorias y generar pues esas rutas alternativas para aprender. No solo en la tecnología, el mismo currículum flexible nos da muchas posibilidades, ¿verdad? Y los escenarios para aprender también. Hoy tenemos muchísimos más escenarios que el de la escuela concebida formalmente. No sé, hay muchos buenísimos que no aprovechamos. Por cierto, los espacios museísticos también tienen ya toda una serie de recursos mediados por tecnología que son maravillosos y yo lo que veo es que no los aprovechamos. O lo que decía la alumna, ellos conocen muchos escenarios virtuales donde pueden encontrar contenidos pues muy buenos, de calidad, muchas veces certificados por instituciones muy serias, donde si por ejemplo están en el área de neurociencias, pues olvídense de los acetatos, esos fueron de mi época. Le saqué una fotocopia a un libro en blanco y negro, la mandé a hacer acetato y con eso doy 3 horas de clase, pues no, por favor. Cuando existe ya realidad aumentada, cuando están repositorios de las mejores universidades sobre esos temas, cuando puedo hacer incluso prácticas virtuales haciendo manipulación de variables, o sea, muchas cosas y muchas de ellas además abiertas a la comunidad educativa. Porque otros podrían decir, bueno, sí, pero van a estar bien caras. No, no necesariamente, ¿verdad? Entonces todo eso pues nos debería llevar a personalizar y repensar esos escenarios de enseñanza y aprendizaje, pero también esta idea de perfil prosumidor, que ¿qué quiere decir? Que ya no tenemos que quedarnos en que el alumno sea solo quien consume y recibe información. Incluso en esta posibilidad está padrísimo el repositorio de imágenes del sistema nervioso y bueno, una maravilla,
pero no nos tenemos que quedar con eso, porque hoy en día más que nada los jóvenes son productores de contenidos y lo que les gusta hacer es productores de contenidos para la red. Ya rápidamente, porque sé que ya me va a empezar a apretar el tiempo. Tú aquí me dices, Eduardo, yo me emociono y nunca mido el tiempo. Eso me falla. Si no tuviera este artefacto cultural, que además nunca lo volteo a ver, pues no sé qué haría. Pero bueno, fíjense, por ejemplo, si uno le pide a un alumno que les haga el mapa de su entorno personal para aprender, ¿verdad? Tú dime qué haces para aprender y cómo aprendes y de qué aplicaciones o recursos te vales, qué cosas consultas cuando aprendes. No les digo que todos los chicos les van a hacer este mapeo, que se llama mapeo de mi PLE, mi entorno personal de aprendizaje. Se le sigue llamando PLE por Personal Learning Environment. Fíjense cómo todas las metáforas siempre van a lo ecológico. Tienen todo un trasfondo, ¿verdad? Yo creo que también con toda esa preocupación de que los seres humanos, si algo somos, pues somos depredadores de los entornos ecológicos, incluso de las ecologías educativas. Qué pena, pero así es, ¿verdad? Pero yo aquí lo que quiero es que el chico me haga un mapa de todo lo que utiliza para aprender, de qué cosas hace. Vean todas las tareas y actividades que este chico realiza. Toma apuntes, edita contenidos, tiene que estar trabajando en colaboración, en equipo con sus otros compañeros. Claro, por supuesto, se quiere comunicar y el Facebook y el Twitter pues son lo máximo para él, edita imágenes, etcétera. Vean toda la diversidad de prácticas socioculturales que están adquiriendo los jóvenes hoy en día con la mediación de la tecnología, porque ahí es donde estamos viendo la innovación. Son prácticas culturales que a lo mejor en algún otro momento no se tenían o se tenían y se expresaban de otra manera. Y si ustedes se fijan, muchas de esas prácticas culturales pues son prácticas de creación, no solo de recepción de información. Ya ustedes me dirán, bueno, pues sí, pero no resumen bien, sus contenidos están mal hechos, no están bien. Sí, pero ahí es donde nosotros somos los que deberíamos intervenir para que la calidad del contenido, la orientación, etcétera, de todas esas producciones, pues fueran de la mayor calidad posible, ¿verdad? Y que esas producciones, claro, pues sean para lo cotidiano, para la vida de lo cotidiano, pero que también las podamos llevar al escenario educativo, ¿verdad? Bueno, antes había un link, ese ya lo tuve que quitar, donde muchos chicos subían el mapa de su PLE. Vieran qué mapas tan creativos, ¿eh? A mí me encantaba simplemente verlos, pues por ver como la otra imagen que les decía de la nueva ecología. Todo ese pensamiento de imaginación y creación y esos lenguajes para la comunicación. Algunos divertidísimos, porque los jóvenes son increíbles. Hay algunos que subían memes, podían expresarnos cuál era su entorno personal para aprender con un meme, con un superhéroe, con un personaje de caricatura, ¿verdad? No sé ustedes cómo sean, he visto que muchos docentes eso lo reprueban, lo ven muy mal, pero siento que si nos damos la oportunidad de conocer el sentido profundo que está detrás de esas creaciones, pues entenderemos más esos perfiles de los jóvenes. Ya no entraremos aquí porque más bien creo que veamos otra cosa, se los dejo. Es un joven. Pausa, chicos. Nos damos cuenta de cómo ha ido evolucionando, cómo se adapta, cómo nos hemos adaptado nosotros, cómo es que realmente utilizamos o no esta educación con las tecnologías y realmente cuál es nuestro papel o qué nos toca desempeñar en todo este proceso. La siguiente sesión aterrizaremos todavía más todas estas ideas para que nos quede mucho más claro y hagamos mucho más conciencia de los recursos con los que contamos y el jugo que le podemos sacar a esos recursos. Eso es lo más importante, el jugo que le podemos sacar a esos recursos para lograr lo que tanto nos piden en todas partes, que son nuestros aprendizajes esperados, ¿no?
Entonces, chicos, en su plataforma ya tienen la portada. La portada, de hecho, es un documento, lo tienen se actualizó y la tienen en la publicación del inicio, donde viene lo de la antología de que es portada, índice, etcétera, etcétera. Ahí, en esa misma publicación está el documento. Se van a dar cuenta que ese documento es es como un ejemplo, en realidad, justo para que lo suplan. O sea, que se vayan guiando en ese orden y lo suplan con su información, ¿ok? O si no, nada más tomen la pura portada y agréguenla a su documento, como ustedes gusten, para que sigan teniendo ahí su ejemplo. Ahora bien, en la portada dice el nombre de la persona que lo hace y una pequeña cosita muy pequeña, un currículum chiquito. En este caso van a ser varios. Entonces, tienen dos opciones. Nada más le colocan el nombre de los integrantes y listo, es todo. O colocan el nombre de los integrantes y un pequeño, un pequeño currículum de todos juntos, que son estudiantes de pedagogía, que su objetivo para la licenciatura es el lograr aportar sus conocimientos en el área educativa, etcétera, etcétera. Lo que ustedes quieran ahí colocar como un pequeño currículum general del equipo. Ustedes deciden, tienen las dos opciones. Nada más dejar los nombres como listadito o colocarlos de corridito y colocar su pequeño currículum, como ustedes gusten, en la parte de la portada. De todo lo demás, pues ya está en su respectivo orden. Pregunto, ¿tienen alguna duda para su proyecto? ¿Dice que no? Yo sí, profa. Diga usted. Referente a las actividades, ¿todas las actividades deben de llevar un código o es todo en general el proyecto? Eso es lo que ya no entendí. No, debe de haber diversos, no te voy a decir que todos los temas tengan un código, estaría bien para que se complementara, pero por lo menos en cada unidad pongan ustedes que 2 códigos, mínimo, por lo menos. Ajá. Y también estaría bien de todo el documento que hagan el código general y ese lo podrían colocar al final como contraportada de su libro, hagan de cuenta. Como contraportada del libro pueden colocar el último código que sería de todo el documento. Ah, ya. Gracias, profe. Es que esa era mi duda. Gracias a ti. ¿Alguna otra duda, chicos? Parece que no. Entonces, A ver, podría ser entonces 2 códigos para 2 actividades, mínimo, y por, no por unidad. Pueden ser actividades o material complementario. Ejemplo, digo, no sé, de desarrollo humano. Y están hablando de las etapas de evolución humana, ¿no? Entonces, ahí en las etapas de evolución humana se desarrollan ustedes su tema, su texto, tal vez le colocan alguna imagen y al ladito de la imagen que está el QR con un video acerca de la evolución humana o de alguna teoría pedagógica de la evolución humana. Y entonces ahí está el QR con su videíto y ya le hacemos y ya, coincide, ¿no? Ese es un video, no es precisamente una actividad. Ya, ese es en ese tema. En el siguiente tema, entonces desarrollan su tema con todo lo que deba de llevar su tema y entonces si le colocan ahí de actividad, escanea tu QR y ya, sale el QR con su actividad y es una actividad en línea. Pueden ser de ambas o puede ser una sola cosa, como ustedes gusten, chicos. Gracias, profe. A ti. Pues chicos, gracias, equipo, gracias por compartirnos. Ya vi algunos que ya subieron sus evidencias de las actividades, espero que lo suban los demás. Y pues a trabajar arduamente con lo que les haga falta de sus antologías, que en realidad no es complejo porque ya son temas que ustedes conocen, por eso son asignaturas que ya cursaron, pero sí es laboriosito porque pues hay que desarrollarlo, ¿no? Entonces, ánimo, ustedes pueden porque lo están haciendo en equipo aparte, eso ayuda mucho. Así que
Muchas gracias, chicos. Bonita tarde. Síganse cuidando mucho y nos encontramos mañana justamente. Bye, bye. Adiós, profa. Hasta luego.